Cuando en octubre de 1492 el genovés Cristóbal Colón llegó a las islas del Mar Caribe, pensó que era un archipiélago de Asia. 10 años después, el florentino Américo Vespucio hizo la travesía con una flota española y al constatar que no se trataba de las costas de China, llamó Nuevo Mundo al continente recién descubierto. Aquellas navegaciones cambiaron el curso de la historia y en 1521 las huestes al mando de Hernán Cortés vencieron al Imperio Mexica. A partir de entonces, comenzó un acelerado proceso de evangelización, aculturación y mestizaje, mientras en Europa se rompían esquemas intelectuales que habían estado vigentes durante siglos para dar paso al conocimiento empírico y culminar así con la revolución científica del siglo XVII. Cuando los europeos se internaron en el territorio recién descubierto, encontraron civilizaciones con un alto grado de desarrollo cultural, social y político, y una concepción del mundo completamente distinta a la europea. Los conocimientos y la cosmogonía de los pueblos originarios habían sido heredados de una generación a otra durante siglos. La transmisión del saber es una preocupación de los hombres. En este caso es muy importante porque, por ejemplo, si se necesita lluvia, hay que hacer un rito. La manera de hacer el rito sí es muy importante y eso evidentemente es objeto de saber y de transmisión del saber. Puede ser la manera de convivir en la sociedad y en este caso la transmisión se hace mucho en el marco de la familia. En el territorio mesoamericano florecieron civilizaciones que tuvieron períodos de auge y decadencia. Los olmecas en las selvas bajas del Golfo de México, los toltecas en el altiplano central, los mayas en el sureste y las tierras bajas del río Usumacinta, los totonacas en la costa central del Golfo de México. Cada una de ellas dejó constancia de su alto nivel de desarrollo en innumerables construcciones, piezas artísticas, registros y códices con información astronómica, histórica y calendario. En 1200 a.C., precisamente en este momento aparecen los primeros textos. Cuando digo textos, puede ser estelas y dibujos, grabados, pinturas en la piedra o en estuco y también hasta monumentos. El movimiento de los grupos humanos originó que unas culturas influyeran en otras, compartieran deidades y ritos. Hubo pueblos que sometieron a otros, tal como sucedió con los aztecas o mexicas, que durante el siglo XII se establecieron en el Valle de México. En 1325 fundaron su capital, Tenochtitlán, que por sí sola era el máximo ejemplo del alto desarrollo que alcanzaron. En poco más de un siglo se convirtieron en la mayor fuerza política de la Cuenca de México con la triple alianza que establecieron con los señoríos de Texcoco y Tlacopan. En menos de 200 años, los mexicas van a someter alrededor de 400 pueblos. Van a conformar también aproximadamente 38 provincias, ¿verdad?, en toda esta región de Mesoamérica. En un primer momento se habla de educar de modo especial a las élites indígenas para que sean un puente entre los conquistadores y los conquistados. Ellos aprenden latín, español, incluso algo de teología. El conocimiento que tenemos sobre la organización política, económica y social de los mexicas, y particularmente sobre la educación, proviene en gran parte de los textos escritos por los evangelizadores españoles. El franciscano Fray Bernardino de Sahagún recopiló testimonios indígenas tan detallados que su obra es un compendio casi enciclopédico sobre la vida de los mexicas antes de la conquista. Sus escuelas se tenían dos básicamente, que eran el Calmecac, que quiere decir hilera de casas, y el Tepuxcali. En el caso del Calmecac se encontraba uno dentro del recinto sagrado de Tenochtitlan. En este colegio estaba destinado para que estudiaran los hijos de los nobles mexicas, ¿no?, donde salían preparados los futuros militares o sacerdotes o políticos o administradores de la ciudad, ¿no? En el caso del Tepuxcali tenemos que se encontraban sobre todo en los barrios, en los calpulli. Ahí existían estas escuelas. Aprender el sistema de
no solamente cómo escribir, pero cómo fabricar la tinte, cómo fabricar los pigmentos, cómo moler los pigmentos, cómo preparar el estuco que va a venir sobre la piel del códice, etcétera, etcétera. Entonces es un sinnúmero de conocimientos. En enero de 1536, con el apoyo del virrey de Mendoza y el obispo Juan de Zumárraga, los franciscanos fundaron el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue la primera institución de enseñanza e investigación para los hijos de los caciques indígenas. Tal como la ideología nos marca, el momento del humanismo, el momento de inicios a mediados del siglo XVI, es un momento en que el proyecto educativo aspira a que los indios sean universitarios y sean clérigos, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Es un momento en el cual se vigila que los indios no estén en comunicación con los españoles, porque solo van a aprender malas costumbres. Pero finalmente, 32 años después de la caída de Tenochtitlán, en septiembre de 1551, y siendo virrey don Luis de Velasco, el emperador Carlos V aprobó la cédula para la fundación de la Real Universidad de México. La hispanización implicó una nueva forma de vida que, entre otros elementos, incorporó la religión católica, la lengua castellana, una organización política y social distinta y la educación occidental. Comenzó entonces un mestizaje racial y cultural que dio origen a un territorio multiétnico y multicultural.